Muy bien. En esta ocasión vamos a tratar la cuestión de los límites fronterizos y la fuente de poder israelí. Y esto lo quiero charlar en esta ocasión porque hace un par de días se reanudaron las conversaciones, mejor dicho, los aprietes al Líbano para volver a redefinir sus fronteras marítimas con Israel. Bueno, hace un par de días Israel y el Líbano reanudaron esta disputa de una zona de explotación marítima que probablemente sea rica en reservas de gas, y esta negociación va a ser mediada por los Estados Unidos, ¿cuándo no? Bueno, tras 4 rondas de conversaciones, el diálogo entre Israel y el Líbano se suspendió luego de que Beirut aumentara su demanda de 869 kilómetros cuadrados a 2.300 kilómetros cuadrados. Esto es según la agencia judía de noticias. Pero bueno, en respuesta de estas mayores exigencias que presenta el Líbano, Israel también duplicó su reclamación, pero bueno, no utilizó este recurso porque el Líbano no presentó nunca su posición ante la ONU. En mayo del 2021 se celebró una 5ª ronda de conversaciones en la que no se avanzó en nada, y en diciembre del año pasado el gobierno libanés convocó una licitación en la que invitaba a empresas internacionales a competir por el derecho a perforar en el territorio marítimo de Israel. La delegación israelí ante la ONU envió una carta de queja por los intentos del Líbano de tomar medidas unilaterales en las zonas de disputa. Insisto, esto es según la agencia judía de noticias. Ahora, la carta que el Líbano envió al Consejo de Seguridad de la ONU, expresando el consenso político y presidencial al abordar el archivo de delimitación, incluyó también un dibujo de las constantes del Líbano hacia el archivo y el llamado a levantar todas las amenazas israelíes para evitar la inversión en la zona económica exclusiva libanesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que Israel lo que intenta hacer, como hace también a nivel territorial, es avanzar mediante legitimación estadounidense, avanzar en el territorio libanés marítimo. Repito que este territorio es rico en recursos de gas, en reservas de gas. La carta que envió el Líbano ante el Consejo de Seguridad incluía un llamado a Israel a abstenerse de cualquier actividad en esas áreas de disputa, incluida la concesión de derechos a terceros, la realización de actividades de exploración, trabajos de perforación, negociaciones indirectas, y a centrar los esfuerzos en impulsar negociaciones indirectas, esto pidiendo a todos los terceros interesados en esa zona a que respeten la posición legítima que tiene el Líbano en esa zona. También destacó que el Líbano sigue contando con el éxito de los esfuerzos de mediación llevados a cabo por el mediador estadounidense y confirma el compromiso de llegar a una solución negociada al tema de las fronteras marítimas, por supuesto bajo auspicio de las Naciones Unidas, lo que significaría reanudar esas negociaciones desde donde se detuvieron sin aumentar las condiciones de Israel, sin aumentar las exigencias que tiene Israel. Y esto sería cumpliendo leyes del procedimiento internacional que es aplicable. En este contexto, recordamos que hasta ahora el Líbano no ha tomado ninguna medida adicional con respecto al principio de mediación, al contrario de lo que dice la agencia judía de noticias. En este contexto político, el mensaje dice que el Líbano le da a la negociación la oportunidad de llegar a una solución de compromiso, a la que llama solución negociada, por lo que el Líbano aún se encuentra en la demarcación de los mapas aprobados en el decreto 6.433 registrado en las Naciones Unidas, que incluyen los campos que ha adjudicado dentro de la línea de demarcación conocida como la línea 23, fuera de las áreas en disputa sobre ella, y no acepta ninguna injerencia israelí en la evaluación de su derecho a la legalidad de esas concesiones. Bueno, ¿qué pasa si no hay resistencia en el Líbano que apoye la posición del Estado contra el avance ilegal de Israel? Bueno,
vayamos a la historia. Las Naciones Unidas, en junio del año 2000, llamaron a delimitar la frontera con el Líbano para determinar si Israel se había retirado totalmente del Líbano en el cumplimiento de la resolución 425 del Consejo de Seguridad de las Naciones, del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta línea llegó a ser llamada la línea azul, que es la línea que divide el territorio, viste, en la Cura, ahí en la zona del norte, Tiro, Sidón, con el norte. Creo que Haifa también está por ahí arriba. Bueno, esa línea se llama la línea azul. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas no tenían que considerar la legalidad de la frontera entre el Líbano y los Altos del Golán, controlados por Israel, ya que no era necesario para el propósito de esta resolución. De acuerdo con esto, la línea de demarcación del armisticio entre el Líbano y los Altos del Golán, que en ese momento estaban, bueno, hasta ahora están ocupados por Israel, no es denominada como la línea azul. Es decir, la línea azul no comprende a los Altos del Golán ocupados por Israel. Eso, bueno, digamos, para nosotros es algo bueno porque significa que eso no es parte del territorio israelí. Bueno, las Naciones Unidas debían determinar que la línea azul era la línea de despliegue de las fuerzas de las mal llamadas fuerzas de defensa israelí antes del 14 de marzo del 78, cuando Israel invadió el Líbano. En efecto, esa línea fue reconocida por el Líbano y por Israel como la frontera internacional y no solamente como una línea de demarcación del armisticio de 1949, que antes era conocida como la línea verde. Yendo al contexto, el 14 de marzo del 78, Israel lanzó la operación Litani, ocupando la zona sur del río Litani, exceptuando Tiro. En respuesta a esta invasión, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las resoluciones del Consejo 425 y 426, llamando a la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano. Las fuerzas israelíes se retiraron posteriormente ese año, pero regresaron a sus posiciones dentro del Líbano con su aliado, que sería la Falange libanesa. El 17 de abril del año 2000, Israel anunció que iba a retirar sus fuerzas del Líbano, se rindieron, y el gobierno libanés se negó a tomar parte en la demarcación de la frontera. Recordemos, bueno, siempre la Falange y el Estado de Israel siempre, digamos, tuvieron alguna que otra transada política y demás. La ONU realizó su propio reconocimiento de la línea bajo la resolución 425 y pidió el estricto respeto de la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Líbano dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Y a esto también entra la frontera marítima, que hoy Israel está intentando avanzar. Entre el 24 de mayo y el 7 de junio del año 2000, el enviado especial de la ONU escuchó las opiniones de Israel, del Líbano y de Siria, y el cartógrafo oficial de las Naciones Unidas y su equipo trabajaron en la región para crear una línea que se adoptaría para los propósitos prácticos de confirmar el retiro israelí del Líbano, por supuesto. Mientras que esto no fuese una frontera formal, la intención era identificar una línea, unos límites internacionales reconocidos por el Líbano, basados en la mejor evidencia documental y cartográfica. El 7 de junio, culminando el mapa, se trazó la línea de retirada que fue informada formalmente por el comandante de las fuerzas del Líbano a las contrapartes. A pesar de sus observaciones sobre esa línea, los gobiernos de Israel y del Líbano confirmaban lo que identificaba esta línea era responsabilidad de las Naciones Unidas, no era una conversación bilateral, sino que esta línea la había definido únicamente la ONU. Esta línea, luego y hasta el día de hoy, se va a conocer como la línea azul. Esta línea azul, que fue determinada por las Naciones Unidas en el año 2000 como la frontera entre el Líbano e Israel, desde el mar Mediterráneo hasta el río Snir, se aproxima mucho a la línea verde que fue establecida en el año 49, línea de armisticio entre el Líbano e Israel.
Bueno, esta zona, la zona este del río Snir, es considerada parte de Siria e incluye también a los Altos del Golán. Es decir, que la línea verde está fuera del territorio israelí. Esto es según la perspectiva internacional. Es decir, los Altos del Golán, desde el punto de vista internacional, pertenecen a Siria, no están dentro de la delimitación fronteriza de Israel. Así que bueno, esto yo todo lo traigo porque, para redondear un poco, para seguir insistiendo de que Israel se sostiene y genera su fuente de poder a partir del avance territorial y a partir del avance marítimo. Sabemos que si avanzás territorialmente y avanzás marítimamente, vas adquiriendo los recursos naturales de esa zona. Y de hecho consumado, aparte. Y de hecho consumado. O sea, avanzan y ya está, nadie los saca. Nadie lo saca, la ONU, a pesar de que ahora Israel está volviendo a exigir el avance en el Líbano, y sabiendo que la ONU tiene no una, 3 resoluciones de delimitación de frontera, Israel sigue avanzando en la zona fronteriza con el Líbano en el mar, y en territorio en Palestina, limpiando étnicamente todas las aldeas. Siguen limpiando étnicamente aldeas. Ahora, es muy difícil no hacer un paralelo entre todo lo que nos estás contando, Anabel, y el atentado del 4 de agosto del 2020. Tal cual. Sabido es que, bueno, destruyeron el puerto de Beirut, que el puerto de Trípoli no tiene la capacidad que tenía el puerto de Beirut, obviamente, y que mucha de la mercadería que entraba por Beirut comenzó a ingresar a través de Haifa. Entonces, es muy difícil no hacer un paralelo y no hablar de atentado, sobre todo cuando hablamos de Israel y las falanges libanesas. Y aparte que se está como obstaculizando la llegada de la verdad, o sea, de hacer un juicio. 7 muertes con francotiradores en Beirut el día que el pueblo se arrimó al Palacio Judicial a reclamarle al juez que dimita, porque está obstaculizando la investigación para conocer la verdad. Bueno, cerrando este tema, estaría bueno hablar después sobre otro programa, sobre las granjas de Sheba. Por supuesto, que están en esa línea. Bien, vamos a la pausa de que marca Orígenes.